Amén. Gracias, anciano Mario. Bueno, familia, buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase de esta noche. Estamos hablando acerca de la escatología. Llevamos ya 3 viernes, este tercer viernes hablando acerca de la doctrina del infierno, que son temas que pocas veces escuchamos o nos enseñan o enseñamos porque no es nada fácil. Lo que es enseñar acerca del infierno y la ira de Dios, no es nada fácil enseñarlos. Entonces, vamos a empezar. El título del tema de esta noche es El infierno y la incalculable valor de nuestra salvación. Romanos 6:23 y 1 de Pedro 1:18 al 19 serán los textos base para el estudio. Dice la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, entonces, la premisa de este mensaje, es decir, el propósito de este mensaje es simple, pero poderoso. Debemos grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? El verdadero valor de algo que poseemos se mide por dos cosas: el precio que pagamos por ello y el peligro de lo cual lo rescatamos. Hermanos, y un objeto sacado de una caja de zapatos no significa lo mismo que un objeto arrancado de las llamas. Y ahora, mis hermanos, debemos entender algo y hablarlo de manera pastoral. Mi temor, el temor mío más grande, es que nosotros como iglesia, no es la persecución externa, porque vendrá la persecución externa, ni mucho menos, quizás, no menos peligrosa, una herejía dentro de la iglesia. Creo que el temor más grande que puede asediarnos en este tiempo es la familiaridad. Es que nos hayamos acostumbrado tanto a las palabras gracia, perdón y salvación, que hayan perdido su poder, que hayan perdido su valor, su peso y su gloria. ¿Y por qué les digo esto? Porque damos por sentado. Y se vuelve tan normal y hablar de tanta costumbre, la gracia, la misericordia, el perdón, la salvación, y no entendemos la seriedad de todo lo que está detrás del telón. Mis hermanos, y esta noche quiero invitarlos a romper con ese pecado de la familiaridad. Quiero que nos asomemos juntos al borde de un abismo para descubrir el tesoro más preciado que poseemos, nuestra alma, nuestra vida eterna. Y para poder entender el valor incalculable, debemos mirar fijamente y con mucha seriedad y esperanza dos realidades inmutables de la Escritura. Primero, la profundidad del abismo del que fuimos rescatados, la realidad del infierno, y el precio incalculable que se pagó por nuestro rescate, la sangre de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor, abarca todo esto, mis hermanos. Y yo no sé si ustedes han tenido en mente o han pensado por un momento lo que es ocuparnos de la salvación con temor y con temor. Porque con temor es ese temor reverente ante un Dios santo que ha entregado a su único Hijo para que muera por nosotros en la cruz y nos rescate, nos redima, nos haga justos, tome nuestra injusticia y se haga injusto por nosotros. No sé si eso parezca normal, pero sobre todo el porqué de la muerte de Cristo en la cruz. Y lo vamos a ver ahora, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es esa muerte? Una muerte eterna. ¿Y dónde se manifiesta la muerte eterna? En el infierno. La separación total y eternamente de la misericordia, de la gracia, del favor y de la justicia que salva por medio de Jesucristo. No sé si le hayamos tomado en serio, si pensemos por un momento de qué nos salvó el Señor y cuál fue el precio. Y eso es lo primero que vamos a ver esta noche. Porque, amados, la cruda verdad es esta: no podemos experimentar una gratitud transformadora si no entendemos la magnitud del peligro del cual fuimos salvados. Hermanos, una persona que cree que solo necesitaba una mano amiga para ser mejor, vivirá una vida tibia. Pero aquel que sabe
que merecía el infierno y recibió el cielo, ese vivirá cada día como un milagro andante. Acompáñeme a subir a lo que dice Lucas 16, 24 y 31. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y por qué tomamos este texto? Mis hermanos, porque en ese momento de aterrador dolor y tristeza y de desolación y de impotencia y de profunda angustia, el rico está pidiendo que alguien vaya y le avise a su familia para que no terminen allá. Pero ya no se podía hacer nada. El mismo padre Abraham le dice, es que tienen el evangelio, tienen la ley. Si ellos no escuchan la ley, mucho menos, o sea, si no escuchan el evangelio, mucho menos alguien que venga del infierno y les diga que existe. Porque solamente la única manera que podemos ser salvos es por la predicación del evangelio, no hay otra manera. Quizás allá. Y así será, lo que dice la Escritura, hemos aprendido. En el infierno, el gusano donde nunca muere. Se acordarán de todo el evangelio que les predicaron, cuántas veces rechazaron a Cristo, cuántas veces jugaron con el evangelio. Será un profundo dolor y lloro y crujir de dientes. Pero digo que es serio de lo que el Señor nos ha librado. Es serio, mis hermanos, lo que nos ha librado. Veremos las dos caras de la misma moneda. Necesitamos sentar una base sólida, bíblica, no de opiniones humanas, mis hermanos, sino de la roca de la verdad de Dios. Porque nosotros como cristianos bíblicos tenemos que comprender de que todo está sentado sobre la roca. Miremos la cara del abismo, la realidad, la condenación del infierno. Y tenemos como base Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La palabra griega para paga aquí es opsonia en griego. En el mundo antiguo, este término tenía un significado muy específico. Se refería a la ración de pago que un soldado recibía al final de su jornada. Era el sueldo que uno había ganado, lo que justamente merecía por su servicio. El apóstol Pablo, usando esta imagen contable legal, está destruyendo cualquier noción de que el destino final del pecador es un accidente o una injusticia divina, porque muchos así lo ven, como una injusticia divina o como algo que no podía evitarse. Hermanos, si usted ha vivido su vida sirviendo al pecado, si se ha alistado en el ejército de la rebelión contra Dios, entonces hay un salario, una deuda legal que le espera al final del camino. Usted se lo ha ganado. Es la paga justa de su servicio. Es decir, que en el infierno Dios le dará a cada uno que lo negó lo que se merece, el pago de su salario. Pago del pecado es muerte, la muerte eterna, la muerte física también, obviamente. Te damos gracias porque Jesucristo resucitó por aquellos que han creído en su nombre. Y una cosa es clara, le hemos enseñado aquí están varias veces, hermanos, los impíos también resucitarán para ser juzgados y tendrán un cuerpo para resistir eternamente el infierno, para que no se consuman, para que las llamas ardan y ardan y ardan y no consuman el cuerpo. Es decir, que sufran y sufran y sufran eternamente, que recuerden y recuerden eternamente. No existe la aniquilación total, porque muchos creen que el infierno es la aniquilación total del alma, es decir, llegó allá y dejó de existir. No,
va a existir eternamente, recordando eternamente cada palabra del evangelio que escuchó o las veces que negó, o las veces que jugó a ser cristiano, las veces que le dio la espalda al Rey de Gloria. Y eso es fuerte, mis hermanos, muy fuerte. Pero ¿qué significa esa muerte? Si nos quedamos en una definición superficial, mis hermanos, perderemos todo el poder del texto. Y no es solo la muerte física, ese momento en aquel corazón deja de latir. La Biblia habla de algo mucho más aterrador, la muerte eterna, la separación definitiva, consciente y eterna de la fuente de toda vida, de la fuente de amor, de la fuente de bondad, de la fuente de gozo, de la fuente de paz. Eso es fuerte, mis hermanos. Es lo que llama la segunda muerte, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Necesitamos, hermanos, como iglesia, recuperar la capacidad de hablar de esto y de meditar con seriedad y solemnidad con que las escrituras nos lo hacen. Esto no es un juego, mis hermanos. Mi querida familia, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y tenemos que meditar y pensar en eso, mis hermanos. Seriamente tenemos que pensar en eso, muy seriamente. ¿Por qué? Porque realmente creemos y pensamos que Dios nos ha salvado de algo muy pequeño, de que realmente el Señor nos salvó de algo que no tiene peso ni valor, pero sabemos de que sí tiene gran peso y valor, porque no fuimos comprados ni con oro ni con plata, y lo vamos a ver más adelante, sino con la sangre preciosa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro buen Salvador y Rey. Y tiene que ayudarnos a pensar mucho en eso, mis hermanos. Todo el tiempo pensar en esa verdad, en esa realidad que transforma nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir y de ver la vida en Cristo. Porque estamos jugando con el Evangelio, mis hermanos. Estamos jugando a ser salvos. Estamos jugando con una salvación tan grande. Pensemos en eso, mis hermanos. Meditemos mucho en eso. El infierno, mis hermanos, no es un invento para asustar a la gente y controlarla con el miedo. Es una doctrina bíblica, clara y contundente. Hermanos, y permítanme decirle algo que quizás lo sorprenda. Jesucristo, la personificación del amor, fue quien más habló acerca del infierno. Nadie en la Biblia describió sus horrores con más frecuencia y con un lenguaje más gráfico que él. Él habló del infierno, el Gehenna, ya lo vimos en una clase pasada, el Valle de Hinnom, un lugar donde ardía la basura de Jerusalén y los gusanos nunca se extinguían, como un tipo de horror venidero. Marcos 9:43 al 48 podemos encontrar eso. Él habló de las tinieblas de afuera, un lugar de soledad y absoluta exclusión de la fiesta de las bodas del Cordero. Mis hermanos, allí, en ese lugar no habrá ninguna esperanza de morir, ninguna esperanza de salir. Las tinieblas de afuera es un lugar de soledad absoluta y exclusión de las bodas del Cordero. Allí va a estar eternamente siendo juzgado. Recordemos lo que dice Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, ¿a quién? Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos a las bodas del Cordero. Demos gracias a Dios que los que estamos aquí somos escogidos por la misericordia del Señor, no por nuestras obras, porque ninguno aquí es salvo por obras, solo por la obra de redentor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y que eso nos ayude a meditar, hermano, en nuestro orgullo religioso. Él describió el infierno como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. Y mis hermanos, ¿de qué somos salvados? No de casi nada, no de una mala racha de 5 años, no de un sufrimiento temporal, no de una vida sin propósito aquí en la tierra. Somos salvados de una eternidad sin Dios. Y eso lo va a hacer más aterrador del infierno, que Dios no va a estar en su misericordia, en su bondad,
sino en su justicia perfecta. Y detengamos por un momento en este momento, mis hermanos, valga la redundancia, por un instante. Yo quiero que se imagine lo peor que pueda imaginar, la soledad más absoluta que ha sentido. Esa noche en que nadie los entendía, multiplíquelo por el remordimiento más devastador que han conocido. Ese se hubiera hecho otra cosa. Sumen la ausencia total de cualquier atisbo de amor, justicia, paz o esperanza. Quítenle cualquier posibilidad de que eso cambie. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Eso mismo, amados, es apenas es un pálido y tenue, débil reflejo de lo que significa estar eternamente separado de aquel que es la fuente de todo bien. Esa es la paga. Ese es el destino del que no podemos escaparnos por nosotros mismos, por más que nademos contra la corriente de nuestra propia justicia. Por eso digo, hermanos, el problema más grande ya fue solucionado. Entonces, ¿por qué te bates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué vivimos tan afanosos, tan angustiados por el aquí y el ahora? ¿Por qué queremos tener todas las cosas del aquí y el ahora? Y nuestros ojos no están puestos en el reino de los cielos y su justicia. Hermanos, este es el abismo. Y no podemos, bajo ningún concepto, valorar el puente si no nos asomamos y vemos la profundidad insondable de ese abismo de oscuridad. Miremos ahora la cara del precio. El valor infinito del rescate, la sangre de Cristo. Sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está la otra cara, mis hermanos, de la misma moneda, la de la gracia. El apóstol Pedro usa un término extraído directamente del mercado de esclavos del Imperio Romano. Fuisteis rescatados. En el mundo antiguo, un esclavo no tenía derechos, no tenía futuro, no tenía libertad. Era una posesión, una herramienta parlante. O sea, es decir, solamente alguien que hablaba y que existía. Pero existía sin esperanza. Pero aunque a pesar de que no esperanza, él soñaba con el rescate. Alguien que podía entrar al mercado para pagar un precio y comprar la libertad del esclavo. Pedro nos dice dos cosas cruciales, mis hermanos, sobre nuestro rescate, y ambas deben hacernos caer de rodillas, mis queridos hermanos. La suficiente absoluta de lo terrenal. Perdón, la insuficiencia absoluta de lo terrenal. No fuimos comprados con cosas corruptibles, como oro o plata. Reflexionemos en esto. El oro y la plata eran y siguen siendo el estándar del valor del hombre, del valor del ser humano. Con una fortuna en oro, ustedes podían comprar un país, financiar un ejército, salvar una economía, pero ante la deuda del pecado, ante la sentencia de la muerte eterna que pesaba sobre nuestra alma, sobre la tuya y la mía, el oro, la plata y todos los diamantes de la tierra son polvo cósmico, no tienen valor en la corte celestial. Y yo se lo he dicho muchas veces, el hombre más poderoso de la tierra, el hombre más rico de la tierra, no tiene cómo pagar ni siquiera un segundo en el cielo. Digo, un segundo en el cielo o un segundo fuera del infierno. No puede. Entonces el Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiere? ¿De qué le sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? Y meditemos en esta verdad, mis hermanos. Tenemos que meditar, porque quizás los que estamos hoy aquí reunidos virtualmente y los que escucharán, no hemos valorado una salvación tan grande. No la hemos valorado. Y la estamos descuidando. O damos por sentado que todo está bien en nuestra vida. Y estamos en piloto automático, caminando por una inercia religiosa, por un ritual vacío, y creemos que caminamos con el Señor. La pregunta es, cuando ves tu vida, cuando ves los frutos, miras el carácter de Cristo. Hermanos, nuestras buenas obras, nuestra moral impecable, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra ofrenda, todo esto es plata,
y oro corruptible, comparado con el precio que la justicia de Dios requería para satisfacer su santidad, su ira contra el pecado. Y ahora miremos la suficiencia asombrosa de lo divino, sino con la sangre preciosa de Cristo. El precio no fue una cantidad, por enorme que fuera. El precio fue una persona. Fue la vida misma del Hijo de Dios. Él entregó su vida para rescatar tu vida y la mía. La palabra que Pedro usa para preciosa es la palabra griega timios, que significa de gran valor, honrosa, querida, costosísima. Esa es tu identidad, esa es mi identidad, ese es tu valor. Entonces no permitas que el mundo te ponga un valor. No permitas que la corriente de este siglo te ponga un valor. Su valor, la sangre de Cristo es intrínseco. No era la sangre de un mártir, por más santo que fuera. No era la sangre de un profeta, era la sangre de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Jesucristo, el Dios hombre, perfecto en su deidad, perfecto en su humanidad, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores. Su vida, por ser la vida de Dios en la carne, tenía un valor infinito. Solo una vida infinita podía pagar una deuda infinita. Esa deuda nosotros era infinita. ¿Y cómo la tuvimos? Por un número infinito de pecados cometidos, por un número finito de personas en un tiempo infinito. Miremos el valor sustitutivo. Hermanos, su muerte no fue accidente de la historia. No fue un trágico malentendido entre romanos y judíos. Fue un acto judicial, sacrificial. Él murió en nuestro lugar. En la cruz, mis hermanos, Cristo experimentó en su propia alma la paga del pecado, que era nuestra. El que era hijo amado fue tratado por el Padre como si fuera el mismo pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, él bebió la copa de la ira de Dios que tú y yo teníamos que beber. Esa copa de vino temblorosa y llena de mezcla de dolor, de agonía, de angustia. Como dice el Salmo 75:8, hasta la última y amarga gota, para que nosotros, los que merecíamos esa copa, podamos beber ahora la copa de la salvación, la copa de la bendición. Entonces, ustedes recuerdan cuando Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Padre, aparta de mí esta copa. Era el juicio, la ira, todo lo que venía en la cruz. Pero aún así, sabiendo esa angustia, ese dolor, digo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con gran valentía y con humildad y obediencia, toma la decisión de ir a la cruz, a morir por ti y por mí. Por nosotros que muchas veces no hemos valorado una salvación tan grande. Hermanos, por lo tanto, el valor de nuestra salvación se mide por dos realidades asombrosas. La profundidad de la ruina de la que fuimos salvados, el infierno. La grandeza del precio que se pagó para salvarnos, la sangre de Cristo. Y aquí viene la aplicación teológica más crucial para nuestra vida. Si tú y yo minimizamos el infierno, inevitablemente minimizaremos la cruz y minimizaremos lo que el Señor ha hecho. Y entonces, de una u otra manera, en cualquier momento, visitaremos la sangre de Cristo. Si tú y yo creemos que el hombre solo estaba un poco desorientado, entonces la cruz es un gesto bonito de amor. Pero si tú y yo entendemos de que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, condenado a una eternidad de tormento, entonces la cruz se convierte en el centro de todo el universo. El acto más asombroso de amor y justicia jamás realizado. No sé si ustedes recuerdan cuando, y lo vamos a ver más adelante, a María en la casa de Simón el fariseo. Esa mujer sabía de que la había salvado el Señor. Y que es una gratitud que transforma nuestra vida en adoración. Mis hermanos, hemos visto la verdad en la palabra, hemos mirado al abismo, hemos contemplado el precio. Y ahora,
con temor y con temblor. Permitamos de que esa verdad descienda a nuestra mente, a nuestro corazón, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque la teología correcta, la sana doctrina, no tiene como fin último llenar nuestras cabezas de información, sino encender nuestros corazones en una adoración, en una alabanza y transformar nuestra vida en ofrendas vivientes, como dice Romanos 12:1. Por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Cuando tú y yo comprendemos esta verdad de que fuiste salvado, ¿y a qué precio fuiste rescatado? Su gratitud, tu gratitud, deja de ser una palabra de moda que repetimos en los círculos religiosos. Se convierte en un torrente, en una fuente de agua, de vida eterna, que irrumpe y transforma cada área de nuestra existencia. Miremos los ejemplos de gratitud transformadora. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:12-17 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda la clemencia, de toda su clemencia, para que ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda declaración, mis hermanos. Pablo sabía de que lo habían salvado y cuál había sido el precio. Pablo dijo que era deudor de la gracia. Dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo también dijo: el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Pablo sabía quién era Cristo, qué había hecho Cristo en la cruz, de qué lo había salvado y qué le había dado en Cristo. Por eso para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Por eso Pablo tuvo por basura todo lo que podía ofrecer el mundo desde la perspectiva religiosa. Mis hermanos, en esta declaración tenemos al teólogo por excelencia, Pablo, el fariseo educado a los pies de Gamaliel, el hombre de intelecto privilegiado. Sin embargo, mientras más crecía en su ministerio, mientras más revelación recibía, más se empequeñecía a sí mismo y más engrandecía la gracia, más engrandecía el Señor y se llamaba así el primero de los pecadores. ¿Por qué? No era falsa humildad, mis hermanos. No, era porque jamás olvidó de qué abismo lo había sacado Cristo. Él recordaba su antes. Había sido un blasfemo, un perseguidor, un violento, un injuriador. Mientras se acercaba a la luz de Cristo, más veía las manchas en su propia alma. Pero esa conciencia, mis hermanos, de su pecado pasado, no lo deprimía. Al contrario, lo impulsaba a una labor incansable y a una alabanza desbordante, por lo cual alcancé misericordia al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, su vida entera era una ofrenda de gratitud. Su teología lo llevó a una doxología. Mis hermanos, ¿tú has pensado en eso por un momento? ¿Tú has pensado por eso por algún momento en tu vida? Miremos lo que pasó con la mujer pecadora que hablamos ahora, con María. En Lucas 7:36-50, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y de qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. A aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué tremendo, hermanos. ¿Realmente has evaluado tu vida y sabes qué es el pecado y lo que el Señor te salvó? ¿Y cuánto era tu deuda? Hermano, si tú no sabes cuánto era tu deuda, estás en problemas, porque no vas a valorar una salvación tan grande, no la vas a valorar. No lo vamos a hacer, mis hermanos. Vamos a vivir pensando de que no fue nada, que mis pecados eran nada, era cualquier cosita, eran errores. Y como muchos dicen, es que errar es de humanos. Y realmente de eso no se trata, mis hermanos. De eso no se trata. Y tengamos en mente, mis hermanos, esta verdad. Una verdad que transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Hermanos, ruego de todo corazón que esta bendita palabra, que esta noche, no solamente nos lleve al arrepentimiento de la fe, sino que nos lleve a un despertar, un avivamiento en nuestra vida, un tomar acciones, tomar decisiones, mis hermanos, en nuestra vida, no seguir viviendo igual. Y quizás, mis hermanos, este puede ser el retrato más vívido y conmovedor de la gratitud experiencial en toda la escritura, la historia de esta mujer. Esta mujer, de la que todos en la ciudad conocían su pasado y su presente, irrumpió en la casa de un fariseo llamado Simón. No llevaba un discurso teológico preparado, no llevaba una lista de preguntas para el maestro, llevaba un frasco de alabastro que era un gran tesoro, un perfume costoso, y llevaba sus lágrimas, llevaba su dolor, llevaba la agonía de su alma, la falta de paz, la falta de identidad. La escena, mis hermanos, es escandalosa e incómoda para los fariseos. Se postra a los pies de Jesús, lo baña con su llanto, lo seca con sus cabellos, lo besa repetidamente y lo unge con un perfume. Qué tremenda escena, ¿no? Simón el fariseo, el hombre decente, el que probablemente nunca había cometido un pecado escandaloso, mira la escena con desprecio y duda. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Jesús, leyendo sus pensamientos, le cuenta la parábola a dos son deudores, uno que debió una fortuna y otro una miseria. Ambos son perdonados. Y lanza la pregunta: ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos le amará más? La respuesta es obvia: aquel a quien se le perdonó más. Entonces Jesús aplica la navaja de la fe, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La mujer amaba mucho, adoraba con pasión, porque sabía que se le había perdonado mucho. Ella entendía la magnitud astronómica de su deuda y la grandeza infinita de su perdón. Simón el fariseo probablemente se consideraba un buen tipo, una buena persona, que solo necesitaba pequeño empujón, un pequeño préstamo de parte de Dios. Hermanos, su gratitud era mínima, su adoración era fría y calculada, porque su percepción del peligro de que le había sido salvado era prácticamente nula.
¿Por qué? Porque se creía justo por las obras, pero estaba condenado y se creía que era salvo. Qué tremendo esta historia, ¿no? Qué tremenda esta historia. Hermanos, es nuestra adoración como la de Simón, educada, formal, controlada, respetuosa, pero fría. Venimos con una lista de quejas mentales sobre la música, el volumen, el sermón o el clima. Venimos como críticos de teatro evaluando una actuación cada domingo que nos acercamos a congregarnos. ¿O es nuestra adoración como la de la mujer apasionada, humilde, quebrantada, asombrada? Venimos como rescatados celebrando con otros rescatados, sin importar lo que piensen los decentes de afuera. Hermanos, su adoración el domingo, sus oraciones diarias a solas, su generosidad, la ofrenda, su paciencia con su esposo, con su esposa, su pureza en un mundo impuro. Todo esto es un termómetro infalible que mide cuánto has entendido el valor de la salvación del Señor. Una vida santa, mis hermanos, no es más que una gratitud que se ha puesto a trabajar. Y no olviden esto, una vida santa no es más que una gratitud que se ha puesto a trabajar. Una vida tibia no es más que un corazón que ha olvidado el infierno y menospreciado la sangre del Cordero. Qué tremendo esto, mis hermanos. Hermanos, para terminar, quiero dejarles una herramienta pastoral, una disciplina espiritual que nos ayudará a mantener viva la llama de la gratitud y combatir el monstruo de la familiaridad. Podemos llamarlo el ejercicio de la memoria de la gracia. Nuestra tendencia, hermanos, nuestra tendencia humana, tristemente es olvidar. Los israelitas olvidaron el hedor de los ladrillos de Egipto, olvidaron el asombro de ver el mar rojo abrirse. Y a las pocas semanas ya estaban murmurando por la comida en el desierto, Éxodo capítulo 16. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Olvidamos rápidamente el olor del lodo del pozo del cual fuimos rescatados. Por eso, la Escritura constantemente nos llama a recordar. Deuteronomio 8. Recuerda cuando dice, te acordarás por todo el camino por donde te saqué y te hice andar. ¿Has acordado por todo el camino que Dios te ha pastoreado? Todo lo que ha hecho por ti, no solamente el pan nuestro de cada día, sino lo que ha hecho por ti en la cruz. Y hagamos un viaje al pasado, al antes. Toma un tiempo a solas con Dios, busca, mis hermanos, un lugar de silencio. Toma un cuaderno, un lapicero y con honestidad, pregúntate y escribe cómo era mi vida realmente antes, de que la gracia de Cristo irrumpiera en ella, antes de que fuéramos cristianos. Hacia dónde me llevaba mis pensamientos cuando nadie me veía. ¿Cuál era la raíz de mi amargura, mi orgullo o mi lujuria? ¿En qué esperanzas falsas? El dinero, una relación, el éxito, el placer sexual, el mundo, el reconocimiento, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Una vida vacía que buscaba refugio en el vacío. ¿Qué vacío intentaba llenar sin éxito con las cosas del mundo? Hermanos, y la pregunta más aterradora, ¿hacia dónde me dirigía a toda velocidad si la muerte me hubiera sorprendido en esa época? Escribamos eso. No lo escribas para vivir en la culpa o la condenación. Escribámoslo para medir la distancia infinita que la gracia de Dios ha recorrido para alcanzarte, para salvarte. Ese antes, es el abismo. Y miremoslo bien. Y miremos ahora el precio, el costo. Miremos el Calvario con los ojos de la fe. Como dice el escritor de Hebreos, que corramos con paciencia la carrera de fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos el Calvario con los ojos de la fe. La próxima vez que participemos de la cena del Señor, que es en 8 días. Pues dice que recordemos, traigamos a memoria lo que pasó ese día. ¿Y qué pasó ese día hace 2000 años en tu vida? Aunque tú no le conocías, él ya te conocía, ya te amaba. Veremos las espinas, el dolor, la separación, todo lo que Cristo hizo y vivió en la cruz.
Ese grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces en el silencio, mis hermanos, de tu alma, digamos, Señor, con asombro, ese abandono era mío, esa sed del infierno era mía, esa muerte era mi salario. Y Él, el Cordero sin mancha, lo tomó todo, bebió mi copa hasta la última gota, para darme su vida, su justicia y su cielo. Bueno, la cruz no es solo un símbolo, es la factura pagada de tu deuda, es la medida más exacta y aterradora de lo que tú vales para Dios. Cultivemos una adoración de asombro, mis hermanos. Deja que ese recuerdo del antes y esa contemplación del costo transformen tu presente de manera radical. Cuando ores esta noche antes de dormir, no solo repitamos las frases que hemos escuchado, dile al Señor con tus propias palabras, Padre, gracias, gracias. Gracias porque no me dejaste en ese lugar. Gracias porque tu sangre fue más fuerte que mi pecado, más profunda que mi abismo, más poderosa que mi condenación. Y cuando vayamos este domingo, no vengamos a la iglesia como un crítico. Entremos por las puertas de la iglesia como un rescatado que viene a celebrar con otros rescatados el universo de su libertad. Levantemos nuestras manos con pasión, cantemos conscientemente delante de quién estamos, pero también con fervor. Escuchemos la palabra como el maná que sostiene tu vida. Hermanos, el hecho de que vayamos a la iglesia es un milagro. Comportémonos como un milagro. Y cuando enfrentes la tentación, mis hermanos, cada semana, cuando el pecado te susurre al oído prometiéndote placer, haz una pausa y pregúntate, ¿cambiaría yo el tesoro infinito de mi salvación comprado con la sangre del Hijo de Dios por este miserable y pasajero placer? Bueno, la gratitud, hermanos, es el escudo más poderoso contra el pecado. Un corazón agradecido, un corazón lleno de contentamiento, que está completo en Cristo, es un corazón que se niega a engañar a quien lo rescató. Pero vamos a la pregunta al inicio. ¿Qué tesoro has rescatado que ahora valoras profundamente? Yo te digo una cosa esta noche, mi hermano, en el nombre de Cristo. Somos ese tesoro. El Señor nos rescató. Dios el Padre te miró en las profundidades del abismo, muerto en delitos y pecados, merecedor del infierno, y no apartó su mirada. No puso su esperanza en oro y en la plata corruptible de tus buenas obras. Fue un acto de amor insondable, como dice Romanos 8. La profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Pues nadie nos separará. Nadie nos separará de su amor. Él nos rescató. No porque fueras valioso en ti mismo, sino porque su amor te hizo valioso al pagar por ti un precio infinito. Tu valor, mi hermano, mi hermana, no está en ti, está en el precioso que pagó por ti. Que el Espíritu Santo, mis hermanos, que el Espíritu Santo esta noche nos lleve a la cruz a pedir perdón, que nos asombre, que nos revele la grandeza de la salvación y que la realidad del infierno, esa realidad del infierno de la cual fuimos salvados, nos mantenga para siempre humildes y que el precio infinito, mis hermanos, de la sangre de Cristo nos mantenga para siempre asombrados, viviendo cada día en la gratitud transformadora que brota incesantemente de un corazón rescatado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta noche y todos los días a recordar esta verdad tan transformadora. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.